Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal de YouTube. Bueno, hoy tengo el honor, el gran placer de presentaros a una mujer, a Concha Piñospey. Ella veréis que es sabiduría y bueno, he hecho varias clases con ella y me ha encantado su filosofía y nos explicará la escuela que el Instituto de Mindfulness que ha montado, llamado Estudios Contemplativos, que lo podéis visitar en la web www.estudioscontemplativos.com. Y bueno, sin más, voy a leer un poco de su currículum porque es un poco extenso, entonces lo haré breve. Ella es doctora en política internacional, es cofundadora de Estudios Contemplativos y directora del máster de Mindfulness y habilidades relacionales y entre otras cosas también da clases a niños, educadores, padres, terapeutas y profesionales de salud. Hola Concha, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias. Concha, empezaremos por el final. Muy bien. Entonces, si solo pudieras dar una recomendación a la persona para ser feliz, ¿qué recomendación le darías? Si este fuera el último minuto de nuestra vida y fuera la última cosa que le puedo decir a, por ejemplo, a alguien que va a morir nunca, lo que le diría es que estuviera presente. Si quieres ser feliz, estate presente. Inhala y siempre, como cuando inhalas estás inhalando, siente como el aire está dentro de tu cuerpo, tienes el cuerpo, y exhala y suelta. Ese es el principio de la felicidad, prestar atención a la respiración. Si solo tuviera un minuto. Si tuviera más tiempo que un minuto, le diría que fuera generoso, porque la felicidad solo alcanza una opción. Felicidad, ser generoso, ayudar a los demás. El principio de la generosidad es el principio de la felicidad. Genial, Concha. Tú ya llevas muchos años meditando, practicando mindfulness, dando clases sobre mindfulness aquí en España, en Europa y en Estados Unidos. Pero me gustaría saber cómo descubriste el mindfulness, en qué momento descubriste el mindfulness y empiezas a profundizar más. Cuando yo empecé a meditar ni siquiera existía mindfulness. Yo tengo 50 años y empecé con 17 años. Y yo estaba en la universidad y verdaderamente quería cambiar el mundo exterior y encontré a un maestro, encontré a un lama tibetano, Lama Turten Yese. Él me enseñó que para cambiar el mundo exterior solo se podía cambiar si te cambiabas a ti mismo. Y yo durante muchos años mi meditación y mi práctica estuvo dentro del armario, no la mostré. Porque estudié política, y la política en aquella época, en la dictadura contra Franco y después en la transición, era justo lo contrario. Así que mantuve mi práctica islámica como secreta, una práctica secreta, y durante muchos años meditaba y trabajaba en esta área, una área que era muy dura internacionalmente, porque era paz y resolución de conflictos, con mucho dolor, ¿no? Hasta que en un momento de mi carrera en India, alguien me invitó a que fuera a un meeting, era el primer meeting de Mind and Life, y en ese meeting yo conocí a alguien que me cambió conocerlo. Hablaba de neurociencia y ese alguien fue Francisco Varela. Cuando vi a Francisco sentí que eso era lo que yo quería ser de mayor, como él hablaba del sufrimiento y de la transformación social. Francisco hablaba de la atención y de la atención plena, hablaba de mindfulness. Entonces yo dije, si podemos ser útil al mundo de alguna manera, puede ser a través del mindfulness. Entonces quiero aprender qué era mindfulness, quiero aprenderlo bien, porque yo sabía meditar técnicamente, había aprendido, llevaba ya unos cuantos años meditando, pero no sabía cómo enseñarlo de una manera secular. Y lo que hice fue, con mente de principiante, empezar de cero, dejar toda mi carrera, toda mi profesión y empezar de cero, volver al cero. Me encanta el número cero y desde el cero empezar. Entonces me fui a Italia y estudié en la Universidad de Torino y después más tarde hice las prácticas en Ginebra sobre cómo el mindfulness puede intervenir clínicamente. ¿Para qué sirve el mindfulness dentro de las áreas clínicas? A mí me interesaba una única materia, el sufrimiento.
porque en las guerras había visto tanto sufrimiento, los campos de refugiados en muchos sitios, y también había visto perpetradores del sufrimiento. ¿Por qué hay gente que es mala? ¿Por qué quiere el mal de los demás? ¿Y por qué hay otros que tienen el mal en la mente, ¿no? Y ahí me puse a estudiar mucho la relación que existe entre el mindfulness y la psicología y la psiquiatría, y cómo el mindfulness puede ayudar a liberar el sufrimiento. Ok. Ya has empezado la siguiente pregunta que te quería hacer es... Perdón. No, perfecto, genial, está perfecto. ¿Cómo influye el mindfulness en el cerebro? Porque como tú has dicho, eres una apasionada de la neurociencia. Sí. Y a mí me gusta mucho también el mindfulness porque aparte del tema espiritual, que lo encuentro súper importante, también pues explicas, ¿no?, cómo estos cambios a nivel de la meditación, de los ejercicios de mindfulness, pueden modificar también zonas a nivel del cerebro, ¿no? La neuroplasticidad, ¿no?, como nos explicabas. Entonces, ¿hasta qué punto puede haber un cambio a nivel del cerebro practicando mindfulness? Yo diría que poniendo atención, ¿no?, porque en castellano mindfulness la gente no acaba de entender bien qué es la palabra, es un anglicismo. Mind es mente, full es lleno, y ness es la plenitud de la mente. Cuando una mente está plena, a la vez también está vacía de conceptos. Entonces hacer mindfulness es vaciar la mente para entrar en un vacío que es un vacío fértil, y en ese vacío fértil está lleno de posibilidades. Es muy importante en esta era, porque estamos en el siglo XXI, en el 2016, hablar de la intervención clara y de la unión entre la ciencia y la conciencia, porque después de Descartes nosotros habíamos asistido a un divorcio mal resuelto entre la ciencia y la conciencia. ¿Puede uno acercarse al mindfulness sin unas prácticas de conciencia? No. Es una conciencia secular, es una conciencia que pone atención a lo que pasa y cómo te sientes cuando pasa. Y eso es mindfulness, es estar despierto a lo que acabe, ¿no?, a lo que sucede en cada momento. ¿Qué relación guarda eso con el cerebro? Claramente, después de que hemos podido observar en el siglo pasado, en el milenio pasado, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan nuestros procesos mentales y qué incidencia tiene la meditación en ciertas áreas del cerebro, podemos comprender los beneficios de la práctica de la meditación. Existen distintos tipos de mindfulness y existen distintas áreas, ¿no? Entonces podemos hablar, ya estamos en la 4ª generación de mindfulness. Mindfulness ya es abuelo, ¿no? Me gusta ponerlo en un lenguaje para que la gente lo pueda entender. El primer mindfulness que nosotros tenemos es la meditación que viene de Oriente, gracias a la invasión de los chinos en el Tíbet, gracias a la bendición del exilio. Nosotros recibimos toda la herencia del budismo tibetano. Gracias a la Segunda Guerra Mundial recibimos la herencia del budismo japonés, y con esas dos combinaciones, de esas dos incidencias en Estados Unidos, y una gran atención a cómo esos monjes vivían el sufrimiento de una manera distinta, ciertos psiquiatras se interesan sobre por qué, cómo viven ellos el sufrimiento, qué les hace diferentes, qué técnicas practican, ¿no? Los primeros psiquiatras que investigan en esto fueron Jon Kabat-Zinn y Saki Santorelli, ambos con prácticas contemplativas distintas, en distintas religiones, distintas tradiciones, y durante 20 años investigan en lo que es la estructura de un primer currículum de mindfulness que se llama MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, y es un currículum muy bueno para la reducción del estrés. Pero luego viene otra ola de mindfulness, una siguiente ola que es MBCT, Mindfulness basado en las terapias cognitivas, de Singer, Williams y Siegel, que son psiquiatras ya más especializados en un tema muy particular que a mí me interesa, era el suicidio, la depresión profunda, ¿no? Tercer movimiento de mindfulness. Cuarto giro del mindfulness, el tercero, son todas las terapias que tienen que ver con la compasión. Y ahí tenemos solo dos grandes currículos, CCT de Stanford y CBCT de Emory, los dos currículos que ponen atención al mindfulness basado en la compasión. Y ahora hablamos de un cuarto currículum, que es un currículum que va más allá incluso de la compasión, que integra todo eso en un único. Así que mindfulness, cuando una persona quiere estudiar, lo primero que tiene que hacer es informarse muy bien. ¿Qué currículum estoy estudiando?
de qué universidad viene, quién fue su maestro. O sea, hay una parte que es muy técnica, que es puramente científica y estructurada, pero hay otra parte que tiene que ver con la comprensión de la contemplación que el sujeto que te enseña tiene. Desde mi comprensión, yo siempre he intentado estudiar con maestros que tuvieran los dos lados, la parte científica y la parte de la práctica contemplativa, porque estamos hablando del vacío de la mente, y lo que sabemos de la mente es solo un 2% de procesos cognitivos, un 98% rimane totalmente oculto en la mente, ¿no? El descubrimiento de Giacomo Risolati sobre las neuronas espejo es muy reciente, solo tiene 25 años, y eso nos habla de algo, de todo lo que nos queda por aprender del cerebro. Estudiando el cerebro podemos comprender qué nos pasa, pero ahora sabemos que muchos de nuestros movimientos del cerebro tienen que ver con procesos del corazón y cómo nosotros nos sentimos frente a ciertos fenómenos. Entonces, observamos los escáneres, cierto, pero hay que observar a quien observa, y eso es la observación de la conciencia. Genial. Observar a quien observa es muy interesante, porque en mindfulness, como tú sabes muy bien, hay diferentes fases, ¿no? Fase de la atención a la atención, la atención a la atención de la intención, y poco a poco nosotros vamos subiendo hasta llegar al menos a 64 niveles de conciencia, donde el ser es consciente en múltiples niveles. Genial. ¿Para quién iría indicado el mindfulness? Depende qué tipo de mindfulness. Ahora ya sabemos que hay 4 escuelas de mindfulness y que no todas son iguales. Imagínate que yo tengo un paciente que me dice que tiene tendencias suicidas y depresión profunda. Yo sé que en InVCT le va a ir muy bien. Imagínate que tengo otro que tiene traumas porque ha sufrido abusos en la infancia o violaciones, o incluso tiene la percepción de haberlas tenido. CCT o CBCT sería igual. Es muy bueno, ¿no? Espectro autista, CBCT, business, CCT. Alguien que tiene estrés y que quiere simplemente iniciarse en el mindfulness y que está empezando a prestar atención para tener más cuidado en BSR. Entonces dijéramos que tenemos un espectro de técnicas que pueden ser aplicadas de distintas maneras. Yo no enseño todos, pero no los uso por igual. Depende de cada persona. Genial. Yo estoy más especializado con el tema del dolor crónico. Me comentaste que el mindfulness se puede utilizar mucho para el dolor también, ¿no? Cierto. Bueno, de hecho, Saki Santorelli y John Kabat-Zinn empiezan sus investigaciones con estrés y dolor crónico agudo. ¿Qué pasa aquí? Es que detrás de un dolor crónico siempre hay un dolor más profundo, ¿no? Entonces, en una primera capa del dolor, cualquiera de estos 4 pueden ser buenos, pero en mindfulness y sobre todo en mi práctica, que es una práctica que tiene que ver con la psicoterapia contemplativa de raíz neurocientífica, yo lo que busco no son los síntomas de la enfermedad, sino el origen de la enfermedad. La diferencia sería entre darle a un sujeto unas pastillas o entender, darle una aspirina, o entender que ese dolor de cabeza es porque a lo mejor tiene un tumor. Entonces, una persona que tiene un tumor, yo no le puedo dar una efervescente para que se lo beba, necesita algo más, ¿no? Ese algo más, desde luego, es la psicoterapia contemplativa, que se basa en la compasión. Y la compasión entendiéndola como una herramienta muy radical, ¿no? Buda decía en una de sus frases: si te tengo que dar veneno para curarte, veneno te daré, y si te tengo que dar meditación para curarte, meditación te daré. Estamos hablando de distintos instrumentos. Estamos al principio en la neurociencia, en la ciencia más joven que tenemos. ¿Has hablado de la compasión? Compasión. ¿Qué sería la compasión exactamente? Bueno, esa es la materia de la primera clase, cuando uno enseña la compasión. Sabemos que está hasta ahora en 64 áreas del cerebro, que está en todas las áreas, desde el cerebro más primario, el medio, hasta el neocórtex, que está en nuestro cuerpo, que somos compasión, pero si tenemos que hacer una definición etimológica, es el sentimiento sincero de aliviar el sufrimiento del otro y comprometerse con ese otro sin hacerte daño a ti mismo. Genial.
¿Hacia dónde actualmente, yo ya me pongo en primera persona porque también me incluyo dentro de esta sociedad, que vamos a un ritmo muy acelerado, ¿no? Y cada vez Internet nos da pues más posibilidades de no tener momentos de estar sin hacer nada, ¿no? Yeah. ¿Hasta qué punto crees, primero de todo, hacia dónde va la sociedad? Y después, ¿hasta qué punto crees que el mindfulness puede ir bien para la sociedad actual, ¿no? Con el ritmo que vamos. Yo creo que mindfulness en este momento, si está sufriendo esta explosión, no es en vano. Nosotros nos hemos desculturalizado o esculturalizado, podría decir. Por ejemplo, estamos en Gerona, ¿no? Yo veo este paisaje y esta ciudad que es absolutamente maravillosa, que tiene una tradición contemplativa increíble y científica. La gente lo ignora. Como nosotros hemos perdido esta raíz con esta base tan clara sobre cuáles eran nuestros orígenes, tenemos que volver a engancharnos en la cadena del origen. Y eso es prestar atención. Mindfulness puede hacer que los sujetos vuelvan de nuevo a sus raíces, a sus bases y presten atención a lo que pasa en sus vidas. Prestar atención no es nada más que el principio. Yo puedo prestar atención, por ejemplo, a algo que no me gusta y luego lo tengo que resolver, ¿no? Es algo que no me gusta. Pero mindfulness es el principio de la escalera a la felicidad, ciertamente. Yeah. ¿Qué significa para ti la felicidad? Bueno, yo creo que al principio de la entrevista hemos definido bastante. No creo que exista la felicidad como un estado permanente, sino un encadenado de momentos felices donde uno puede sentir absolutamente una plenitud. Para mí la felicidad es la compasión universal, es el amor hacia todos los seres, ¿no? A estas alturas de mi existencia no entiendo la felicidad, el dedicarme a una única persona, ni siquiera a mi única familia, sino ver como un espectro mucho más grande. La vida es breve, los momentos son escasos y hay que vivir con conciencia, sin estrés, pero sí con conciencia. Y una pregunta sobre el mindfulness, que quizá alguien estará pensando, bueno, pues yo quiero practicar mindfulness. Bueno, antes de nada, pues Concha, como he dicho al principio, es cofundadora de Estudios Contemplativos, que la podéis encontrar en su web, y está aquí en Girona y también en Barcelona, ¿no? También hacéis alguna formación a nivel online, ¿no? Sí, que he visto, tenemos un montón de alumnos de Sudamérica y de todos sitios. Y de hecho tenéis una formación muy interesante porque vienen expertos de Estados Unidos, que es una formación muy muy interesante para quien le interesa el mindfulness. ¿Cuál debería ser la frecuencia? Sé que seguramente depende del problema, depende quizá del tipo de mindfulness, pero más o menos la frecuencia en practicar el mindfulness, ¿cuál debería ser para una persona pues ser más feliz o reducir este estrés? Yo creo que mínimamente una frecuencia de 3 minutos al día sería ideal para los que empiezan. Soy partidaria de hacer, por ejemplo, 3 minutos, 3 minutos y 3 minutos en 3 fases, en total 9 minutos al día, e ir gradualmente aumentando hasta no más de 20 minutos en una sentada o caminando. Si tú ya puedes hacer 20 minutos, por 3 ya haces una hora, so you are a big master. Ya podemos empezar a hablar de otro nivel, ya no es mindfulness, ya estás entrando en otra cosa, estás empezando a meditar. Genial, muy bien. Bueno, Concha, pues muchas gracias. Te tendré que hacer más entrevistas si me dejas, claro, porque me parece súper interesante todo lo que dices y creo que es muy interesante también para nuestros oyentes saber tus conocimientos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Deseo que te haya gustado esta entrevista. Si quieres descubrir más entrevistas como estas, te invito a que te inscribas a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com.